Qué grato estar nuevamente con ustedes. Les habla Ángela Tapias desde Colombia. Soy fundadora y asesora de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes el tema relacionado con lo que son las evaluaciones de credibilidad de personas adultas de delitos sexuales. Entonces, es habitual en nuestro contexto de psicología jurídica y forense que nosotros hagamos estas valoraciones, pero para niños, para personas menores de edad. Y la razón de motivarse esta ponencia es que la realidad me ha pedido que empiece a trabajar más con adultos y el punto central es la credibilidad. Se los voy a contar, hay dos motivos básicos. Uno, el ente asesor, investigador y acusador de nuestro país nos ha solicitado investigación académica en razón a que ellos perciben que hay muchas víctimas que están presentando falsas denuncias, o sea, presuntas víctimas. Y por esto desarrollamos una investigación desde la maestría de la Universidad de Santo Tomás con Luz Marina Velandia. Por cierto, ya se graduó y entregó finalmente y felizmente su trabajo de grado. La otra razón que motiva esta ponencia es la realidad cambiante de la Iglesia Católica, ya que está promoviendo la denuncia en casos de actos sexuales abusivos. Pues tradicionalmente era un tema que se había invisibilizado y tenía una gran denuncia social y crítica porque estaban en la impunidad de ese tipo de casos. Ahora lo interesante es que precisamente el Papa está promoviendo que todas las comunidades religiosas tengan manuales de atención, de intervención, rutas, formas de investigación y que los casos más complejos se eleven hasta Roma. Es decir, se está dando una gran amplitud y apertura a descubrir la verdad en estos casos. Entonces, vamos a encontrar que aquí también hay muchas víctimas adultas. ¿Por qué? Son personas que padecieron los hechos hace 10, 20 años o más, pero ahora que encuentran esta posibilidad por parte de la iglesia, entonces vienen a denunciar. Y es posible que también en la Iglesia Católica estemos encontrando casos recientes, es decir, casos 2020, que en este momento tengo de esos. Y la víctima, como sabe que esto ya está recibiendo protección, inmediatamente impone la queja y se activa la ruta. Entonces, lo que no es muy habitual en el ámbito canónico es solicitar psicólogos forenses. Y de hecho es un ámbito supremamente interesante porque aquí nos piden que fungamos no solamente como peritos, sino también como investigadores. Y nos dan la posibilidad de evaluar tanto a la víctima como al agresor. Ustedes y yo sabemos que en el ámbito penal es difícil poder acceder a los dos. Incluso creo que hay una mala comprensión por parte de los mismos psicólogos que consideramos que por lealtad a las partes y por imparcialidad no debemos ver a las dos personas del mismo conflicto, del mismo caso. Y mi experiencia ha sido que es mucho mejor porque tú entiendes la interacción y el sistema y cómo funciona entre sí. Y es como que tienes todas las piezas del rompecabezas para poder hacer un mejor análisis pericial. Entonces, he encontrado también una oportunidad interesante allí para hacer pericia. Y todo esto se los voy a presentar también en el marco de una técnica particular, que es la técnica de Reality Monitoring, una técnica que deviene o se desarrolla posteriormente del Criteria Based Content Analysis y que nos permite evidenciar criterios de realidad. Entonces, la pregunta que siempre nos van a plantear es, ¿cómo se puede detectar a los mentirosos? Y desde antes de que naciera la psicología del derecho ya se lo estaba preguntando. El derecho necesita más herramientas científicas y humanizadas para identificar esto, criterios de credibilidad. Los métodos que se han trabajado, que se han investigado,
pueden ser antiguos o muy recientes. Antiguos, por ejemplo, el polígrafo, que lleva más de 100 años de investigación y se mantiene vigente y cada vez se utiliza mucho más. Lastimosamente, los psicólogos jurídicos y forenses no nos hemos identificado con esta técnica y creemos que es ajena a nuestra disciplina, pero realmente es una excelente técnica psicofisiológica de detección del engaño. Técnicas más recientes, como por ejemplo el eye detect o el eye tracking, que tienen que ver con el análisis de la mirada, las sácadas visuales y todo esto que nos puede dar indicios de conducta también cerebral y, por supuesto, se asocia a conducta verbal. Entonces, se han desarrollado muchísimas técnicas, algunas de ellas confiables, otras no. Las primeras que aparecen aquí, es decir, me refiero a las 3, 4 primeras, pues estarían recomendadas y es parte de lo que se sugiere a la audiencia que revisen, que profundicen. Las últimas 4 no tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, la hipnosis y la entrevista asistida con drogas se sabe, y si desean ustedes consultar, hay un artículo de Tapias y colaboradores que se denomina Viabilidad de técnicas para evaluar credibilidad de testimonio, en el cual se debate cómo estas hipnosis y entrevista asistida con drogas generan daños en la salud física y mental de la persona que está siendo evaluada. Y las últimas 2 no se recomiendan porque no tienen propiamente suficiente sustento científico o tecnológico para identificar el engaño. Entonces, ustedes se dirán, pero los indicadores conductuales sí devienen de teoría psicológica, porque Paul Ekman, que fue quien los diseñó, los promovió, así lo hizo. Sin embargo, los indicadores conductuales se han asociado más con indicadores de emoción que con indicadores de mentira. Y se ha descubierto que hay muchos elementos o variables extrañas que influyen en la forma de mentir que no se pueden detectar con estos indicadores conductuales. ¿Como cuáles? El aprendizaje, la retroalimentación me refiero, y también la cultura. Entonces, estos indicadores conductuales realmente no cuentan con una técnica universal que permita señalar la adecuación o la tecnología adecuada para identificar los indicadores conductuales. Bien, como ya les venía mencionando, entonces vamos a ver cuáles de estas técnicas, de las primeras 4, se pueden aplicar a estos casos. A los casos canónicos en los cuales podemos encontrar víctimas de casos recientes, es decir, yo en este momento tengo víctimas de 2020 que están acudiendo a la ruta canónica para que se esclarezca la verdad. Pero también hay casos antiguos, es decir, casos de hace 10, 20 años y nos piden que evaluemos credibilidad de testimonio. Pero también sucede concretamente en mi país lo que les estaba mencionando, y es que hay víctimas adultas que denuncian, pero después no cooperan con la investigación judicial. Y esa falta de voluntad para acercarse a la investigación judicial genera una sospecha en el operador. Y dice, ¿es posible que sea una persona que esté mintiendo? Entonces, bueno, ustedes identifican aquí a la imagen de Jeffrey Epstein, que por mucho tiempo estuvo asociado a agresiones sexuales de forma impune y años después sus víctimas se decidieron y se motivaron a hablar. Bien, iniciemos retrotrayendo lo que existe y se ha diseñado para niños. Es decir, este análisis de validez de la declaración se basa en una lista de validez, en unos criterios de realidad, una excelente entrevista, pero es solamente aplicable a menores de edad, niñas, niños y adolescentes que no hayan tenido experiencias voluntarias de agresión sexual o que no sean compares.
esta aclaración es porque hay niños de 12 años que pueden tener relaciones con otros niños de 12 años. Pero bueno, básicamente el punto es que esto es lo que conocemos los forenses. Si alguien de la audiencia no conoce estas técnicas, tan solo debe remitirse a la literatura indexada que hay sobre estos temas y va a encontrar suficiente ilustración. Esta es una técnica bastante onerosa, ya que la sola entrevista con protocolo Michigan, por ejemplo, tiene 9 pasos extensos. Y esto requiere más exigencias, como por ejemplo cumplir con los requisitos legales, tener cámara GESEL, grabación, es decir, más elementos. Adicionalmente, el análisis de validez de la declaración cuenta con 11 ítems y la lista de criterios de realidad cuenta con 19 ítems. O sea que estamos hablando de 39 elementos que serían el sustento para analizar la declaración de un niño. Entonces, es una técnica valiosa que se sigue utilizando de manera universal. Y la pregunta de los administradores de justicia es, ¿y eso se puede aplicar con adultos? Entonces, por validez desde el punto de vista de medición, de psicometría, la respuesta es no. Las técnicas se tienen que utilizar para quién o para lo que se diseñaron. Revisemos por qué no o por qué sí. Empieza la lista de validez de la declaración, el Statement Validity Analysis, con características psicológicas. Entonces debemos revisar si la persona, por ejemplo, tiene un conocimiento inadecuado. Esto perfectamente aplica a niños, pero un adulto que ya ha tenido experiencias o personales o vicarias o sencillamente educación y formación profunda sobre temas sexuales, pues ya no podríamos encontrar este conocimiento inadecuado. Igualmente sucedería con la emoción. La emoción de un niño que ha padecido recientemente una victimización, pues fácilmente vamos a poder identificarla y atribuirla al hecho dañoso. No así la emoción inadecuada de un adulto que ha pasado por múltiples experiencias, ya sean sexuales o no, que pueden haberle traumatizado, alterar una emoción, pero esta emoción puede ser el resultado de muchas otras circunstancias, no solamente del delito sexual. Entonces, por eso es que fíjense cómo estas características no podrían traslaparse para analizar a los adultos. Adicionalmente, el análisis de validez de la declaración nos pide que revisemos las características de la entrevista, ya que esta pudo ser inadecuada, coercitiva, sugestiva. Sin embargo, en casos de adultos, esto no sería tan aplicable. Igualmente, revisemos el tema de los motivos. Nos dice el análisis de validez de la declaración que tendremos que estudiar si la persona tiene unos motivos cuestionables para denunciar y tal vez algo la esté conllevando a generar una falsa denuncia. Esto en casos de niños también sería fácilmente analizable. Sin embargo, con adultos que actúan con voluntad, a motu propio, incluso después de años de decidirse a denunciar o no, pues es mucho más difícil o inadecuado pensar que este criterio pueda aplicar para ellos. También nos pide el SVA que analicemos como categoría los elementos de investigación. Y este sí que aplica tanto para adultos como para niños. Es decir, esta queja es algo coherente con la lógica, con otras declaraciones o contradice otra evidencia y otras narraciones, otros testigos. Entonces, si esto fuese así, estaríamos encontrando criterios de inconsistencia e incoherencia. Bien, por ahora tenemos el primero de los pasos, bueno, uno de los pasos de la lista de validez de la declaración, los primeros 11. Ahora analicemos el uso de los criterios CBCA, Criteria Based Content Analysis, criterios de realidad en casos de niños abusados. Estos son los 19 criterios que se usan hoy transculturalmente. Existe ingente publicación e investigación recomendando esta técnica. Entonces,
Dentro de estos criterios tenemos los siguientes. Aquí no están completos, no me caben en una sola diapositiva. Los vamos a ver finalizando en la que continúa. Y observamos unos elementos que bien podrían aplicarse también para adultos. Por ejemplo, la narración es lógica, está inestructurada, es decir, es espontánea, tiene detalles, presenta contenidos espaciotemporales y perceptuales que nos hablen, por ejemplo, de una experiencia real y se pueden distinguir de una experiencia o de una circunstancia imaginada, creada. Entonces, algunos de estos se aplican tanto para adultos como para niños. Insisto, por ahora estoy hablando solo de la técnica que se creó para niños. Pero hay otros que no, por ejemplo, incomprensión de detalles. Una víctima infantil que narra, por ejemplo, la efusión de orina como una mala comprensión de algo que era realmente una eyaculación, una emisión de semen, pues nos permite identificar perfectamente que esta persona no comprende una situación de la cual realmente fue víctima. Pero en adultos esto no sería aplicable. ¿Ven? Entonces, este tipo de criterios es el que dificulta o el que nos indica que no sería tan adecuado aplicarlos tal cual para adultos. Entonces, aquí encontramos otros elementos, por supuesto que detalles característicos de la ofensa aparecerán tanto en adultos como en niños. Entonces, ha sido tanta la solicitud desde las autoridades y los científicos que finalmente se dio a luz una técnica que filtra los criterios que sí se pueden aplicar a los relatos de adultos, que es la técnica del reality monitoring o la técnica del control de la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas víctimas adultas? Vamos a identificar si sus narraciones son claras y muestran una viveza, vivacidad en torno a lo perceptual, es decir, ellas nos cuentan de sensaciones. Hay víctimas que nos dicen perfectamente, recuerdo la sotana y recuerdo cómo él respiraba fuerte. Yo no entendía qué era lo que le pasaba, pero ahora que soy grande entiendo que estaba excitado. Entonces, ese tipo de narraciones nos dan a entender que esta sí fue una experiencia que pasó por los órganos de los sentidos, que no fue imaginada. También tenemos que buscar si hay engranaje en lo espacial y en lo temporal, es decir, si realmente hay referentes contextuales que nos puedan indicar la claridad, la precisión y la confianza en lo que esta víctima adulta está relatando. Entonces, como les vengo indicando, ahora sí ya estamos entrando en reality monitoring, que es la explicación para adultos. Nos piden que analicemos si hay una expresión de emociones y sentimientos. Por supuesto que si fue una experiencia sexual inadecuada, indeseada, habrá reacciones consistentes y contingentes con esta victimización. Y debemos, por supuesto, filtrar y asegurarnos que estas emociones devienen de esa situación y no de otra. Vale la pena aquí un paréntesis y explicarles que dentro de estos casos que me han llegado, una víctima dice, sí, un sacerdote me tocó de manera inadecuada, pero después un familiar civil, no sacerdote, me violó. Entonces, ella en efecto tiene importantes afectaciones emocionales, cognitivas en su personalidad, pero ¿cómo estamos seguros que se deriva de la primera victimización de tocamientos con el sacerdote o de la segunda de violación con un familiar? Ahí encontramos más dificultades. Y adicionalmente se pueden juntar otras circunstancias vitales. Por ejemplo, esta víctima después sufrió el duelo de un familiar. Entonces, hay emociones y sentimientos que pueden venir de otras circunstancias, lo cual complejiza la pericia. Nos piden además que hagamos una reconstrucción de la historia, que revisemos si al reconstruirla la historia sigue siendo coherente, si encaja dentro de la lógica, si hay una posibilidad de contemplar esto como algo realista
y la presencia de operaciones cognitivas, es decir, si es algo más imaginado, recordado, creado, que algo percibido, sentido, sufrido. Estos son los elementos que componen el reality monitoring. Y ahora quiero mostrarles cómo se coincide casualmente con esta técnica según la investigación que les venía comentando que realizó Luz Marina Velandia con mi asesoría como directora de trabajo de grado en la maestría de Psicología Jurídica de la Universidad de Santo Tomás. Entonces, ahora estamos hablando de los casos penales que el ente acusador dice, dudamos de esto. Entonces, lo que se hizo en esta investigación fue preguntarle a los funcionarios cuáles eran los elementos que los llevaban a creer o a no creer en la denuncia. Entonces, por ejemplo, los que daban poca credibilidad eran esos testigos que dejaban vacíos en la información, que eran imprecisos, que decían no se acuerdan o que decían cosas diferentes en las declaraciones. Primero decía que era blanco, luego decía que era moreno, luego decía que no se acuerda bien y no querían cooperar mucho ni en el testimonio, ni con los exámenes médicos, ni en el proceso judicial. Cuando la víctima realmente ha padecido, puede ser exasperante con los funcionarios y requerir una y otra vez qué ha pasado con mi caso, dónde está, qué tengo que hacer, ser insistente. Entonces las víctimas que no se comportan de esta manera generan una duda en los funcionarios. Adicionalmente, entonces, vamos a revisar que después de analizar estos materiales que dieron los funcionarios, se encontró entonces que podría haber una ganancia secundaria. ¿Cuál era la ganancia secundaria? Que estas víctimas adultas querían, por ejemplo, obtener beneficios médicos. ¿Como cuáles? Poder interrumpir voluntariamente el embarazo, ya que en nuestro país el aborto es ilegal. Entonces, si ellas alegan que han sido abusadas sexualmente, violadas, están embarazadas, inmediatamente tienen una ruta de protección de derechos y pueden interrumpir el embarazo. Pero adicionalmente pueden recibir tratamiento de profilaxis, de asepsia. Esto implica antirretrovirales que les favorecerían el establecimiento de la salud o, por ejemplo, que les den la pastilla del día siguiente para evitar el embarazo. Entonces ahora lo que están intentando es ocultar una práctica sexual arriesgada con el fin de recibir el tratamiento médico adecuado y evitar mayores consecuencias o biológicas o personales. Por ejemplo, también se observaba a través de la información que brindaron los funcionarios que podrían ser personas que habían incurrido en infidelidad y una manera de no afrontar su infidelidad era decir que habían padecido un delito sexual. Bueno, el asunto es que tras hacer esta investigación con estos funcionarios, analizando los casos, la documentación, se observó que 6 criterios de los señalados por los funcionarios que dicen que hay falsas denuncias coinciden con los criterios del reality monitoring. Obsérvenlos acá. Entonces, nuevamente tenemos el de que sea una narración clara, que haya fuentes perceptuales en la declaración, en el testigo, que se relacione con lo espacial, que hayan expresiones en torno a la afectación emocional, que se puede reconstruir la historia y que hay realismo o viveza en dicha declaración. Entonces, 6 de los 8 criterios se observaron aquí. Es decir, que intuitivamente estos funcionarios que identificaban que esas víctimas parecían no ser tan reales, coincidieron con esto. Y el análisis científico que se hizo en esta investigación permitió identificar tal coincidencia. Entonces, les cuento que he utilizado esta técnica en los casos que me han requerido recientemente en las pericias,
ya sea penales o canónicas, y podemos informar que si hay falsas denuncias, la mayoría de denuncias son reales, pero que cuando las hay falsas pueden ser por situaciones sanitarias, por salud, por las políticas, por situaciones personales, y que la técnica Reality Monitoring ayuda a discriminar los casos, así como que favorece la investigación, y por esto es un aporte valioso desde el punto de vista de la psicología forense para estos casos canónicos o civiles. No obstante, es importante aclarar la relevancia de mantener el procedimiento completo de pericia. Es decir, otro elemento que ha sido clave en mis casos es identificar el daño psicológico posterior. Y el daño psicológico es algo que hace parte de la pericia general, no propiamente de la evaluación de credibilidad. Sin embargo, la identificación del daño pondera y da mayor peso a la hipótesis de credibilidad. ¿Ven? Entonces, no solamente hacer estas pericias centrados en el objetivo de evaluar credibilidad de testimonio, sino adicionalmente evaluar daño psicológico, ya que esto va a fortalecer la conclusión. Por tanto, entonces, me permito invitarlos a que ustedes practiquen, estudien e investiguen en torno a la técnica de Reality Monitoring. Les agradezco mucho su atención y quedo, por supuesto, atenta a escuchar sus comentarios, sus preguntas. Va a ser muy valioso que podamos interactuar un poco más en este congreso y que sigamos encontrándonos en esta capacitación constante en relación a la psicología forense y a las formas de evaluar credibilidad de testimonio. Muchas gracias.